Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. Hoy día 3 de enero del año 2019 tenemos mucho contenido que compartir con todos ustedes. Y lo primero que queremos resaltar en la efeméride del día es que un día como hoy, en el año 1961, la República de Cuba rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. De igual manera, ese mismo año y el mismo día, el 3 de enero del año 1961, fue leída una carta pastoral en donde se criticaba duramente el régimen de Trujillo. Ustedes saben que uno de los problemas principales que tuvo Trujillo ya en su ocaso fue que chocó con muchos sectores, entre ellos la iglesia, con la cual había mantenido una relación que había permitido inclusive la firma de un concordato que vino a cambiar la educación ostosiana en República Dominicana, y a partir de su choque con las iglesias tuvo un fuerte enfrentamiento que precipitó su caída. Esto, conjuntamente con la invasión que vino el 14 de junio por Constanza Maimón y Estero Hondo, provocó el final de esa dictadura, agitó la dictadura era como una enfermedad que estaba ya llegando a su clímax, y a partir del 59 tuvo grandes problemas, y esas dos cartas pastorales que se emitieron un día como hoy fueron una verdadera puñalada a ese régimen en decadencia. Una vez dicho esto, queremos compartir varias de las noticias importantes que tenemos en el día de hoy. Y la primera que quería compartir es una noticia que se reseña en varios de los importantes periódicos nacionales, que tiene que ver con un estudio que hizo el Banco Central sobre el cambio de modelo. Ustedes han escuchado, y lo escuchamos durante todo el año 2018, que la República Dominicana necesita cambiar de modelo. Hay personas que te señalan, se sientan contigo inclusive, y te dicen: República Dominicana todavía no ha resuelto el problema de la educación. Y uno tiene que decir, es verdad, todavía República Dominicana no ha podido resolver el problema de la educación. Pero que no se haya podido resolver el problema de la educación no significa per se que haya que cambiar de modelo, porque lo que hay que ver es si el modelo actual ha permitido ir avanzando en la meta sobre la educación, sobre la mejor calidad educativa. Entonces yo le digo a esas personas: miren, es verdad que todavía tenemos un problema de educación, pero fue a partir del 2012 que comenzó a darse el 4% para la educación, como decía una ley desde hacía muchísimo tiempo. Esa ley era del 98 y no se había cumplido. Entonces tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo que en grandes pasos viene a ser un pacto colectivo que hicimos todos, que dijimos cuáles son las metas de aquí al 2030 y cuáles son los indicadores que nos permiten ver si esas metas se están cumpliendo. Pero sobre todo, eso no opera en el vacío. Por poner un ejemplo, en el caso de la educación, nosotros veníamos de una escuela que, como dije, había cambiado su visión ostosiana. La escuela nace en República Dominicana con la influencia de Eugenio María de Hostos. Ese educador antillano, aunque nació en Puerto Rico, era de todas las Antillas, hablaba de crear una educación científica y moral. Esa educación científica y moral impulsaba el desarrollo de los estudiantes a través de la razón y con la experimentación. Ese modelo ostosiano, como dije ahorita, fue eliminado en el régimen de Trujillo por otro modelo de influencia cristiana que eliminaba esos principios de racionalidad y de experimentación que tenía la escuela ostosiana. Conjuntamente con eso, a partir de la muerte de Trujillo, los gobiernos que vinieron, sobre todo el gobierno de Balaguer, se dedicó a hacer escuelas y estructuras, pero no a hacer una escuela en lo institucional. Nos encontramos con que los directores regionales, distritales y municipales llegaban ahí por asuntos políticos. Teníamos un gremio como la ADP, que controlaba en principio a favor del bienestar magisterial,
pero que realmente terminó siendo más enfocado en sus grupos de interés, como todo sindicato, que en resolver el problema de la educación. Y era una escuela de 2 horas, una escuela de 2 a 3 horas lo más que se daba, y pasar de 2 a 3 horas a una escuela de 8 horas es un logro significativo. Obviamente, si se comenzó en el 2012 a trabajar esas deficiencias, esas falencias, tenemos que al 2018, 2019, es imposible que se haya resuelto el problema de la educación. Pero se ha avanzado, y se ha avanzado considerablemente cuando tenemos una tanda escolar extendida que actualmente del sector público abarca más del 60%. Nosotros tenemos esa tanda escolar extendida y tuvimos antes de fin de año la visita del director del INAVIE, René Jaques Gil, programas inclusive que uno no lo ve porque son intangibles, pero que tienen y reportan una gran significación. Por ejemplo, tenemos el tema de la prevención de enfermedades y cómo las escuelas se convierten en instrumentos para evitar la propagación de enfermedades y de virus, cómo se convierten los estudiantes y los estudiantes interactúan con sus padres en agentes multiplicadores de políticas de prevención de salud. Ese es un programa que no se ve. Uno se enfoca más en los uniformes que se le están dando a nuestros estudiantes, uno se enfoca más en el desayuno escolar, en la merienda y en la comida, pero conjuntamente con eso tenemos planes odontológicos que van más que haciendo la jornada odontológica, educando sobre cómo debe ser el cuidado de la salud bucal, y tenemos una serie de programas que no se ven en esa escuela. Por ejemplo, uno no puede digerir cómo se hacen concursos para la selección del personal docente, pero esos concursos que se hacen en la selección del personal docente terminan evidenciándose en la cualidad, en la calidad de la educación que tenemos. Porque si usted tiene un director que llegó ahí en base a su mérito, en base a sus competencias, que la aprobó en enfrentamiento con otros, usted tiene un profesor o un director con mayores cualidades. Pero sobre todo algo tan sencillo como que se elevó significativamente el salario de los maestros y que hoy en día hay muchas personas que han pasado de otras profesiones a ejercer la habilitación docente para dar clases en las escuelas. Porque si usted tiene una jornada de escolar extendida, usted está ganando sobre los 40 o 50 mil pesos, dependiendo las condiciones y con una serie de incentivos. Y eso en una región termina generando un impacto, porque estamos hablando de que la jornada escolar extendida no está en el distrito, está también en todo el territorio nacional. Y cuando usted tiene una escuela con una jornada escolar extendida y usted tiene un profesor ganando un salario digno y usted tiene que hay proveedores y productores de esa zona vendiéndole esa escuela, usted tiene un modelo que comienza a impulsar hacia el desarrollo. Entonces yo pongo el ejemplo de la educación, que me lo señalan cuando me dicen, dime qué problema concreto ha resuelto el modelo dominicano, para señalar este estudio que ha hecho el Banco Central, en donde nos da una serie de elementos y nos dice, miren, este es un modelo que no requiere cambio, este modelo requiere más bien un ajuste. Una cosa es ajustar el modelo, que es perfectible y que se puede ir perfeccionando en la medida de que se está implementando, y otra cosa es usted venir y plantear, hay que cambiar de modelo, como yo veo muchas personas hablando de que hay que cambiar de modelo puro y simple, sin establecer ninguna propuesta ni ningún mecanismo sobre cómo se debe cambiar de modelo. Entonces, para poner un ejemplo aún más drástico, porque la educación es uno de los factores que incide en el tema estructural que tenemos. Para los que nos estén oyendo, entiendan cuando yo hablo estructural, yo estoy hablando de que hay problemas que son superficiales o que no son centrales, y hay problemas que son centrales. Hay cosas que son, hay factores que son causas y hay consecuencias de esos factores. Entonces, el tema de la educación es sumamente importante porque la educación es el elemento para eliminar la pobreza, pero nuestro problema estructural viene siendo siempre la pobreza. Y la educación es un mecanismo, el más eficiente tal vez,
a largo plazo y el único sostenible para combatir drásticamente la pobreza. Pero esa pobreza, ¿cómo ha sido gestionada en este modelo? Cuando vemos las estadísticas, lo primero que tenemos que acordarnos es que en el año 2004 nosotros teníamos una pobreza extrema, una pobreza general de casi un 49%. Actualmente, esa pobreza que rondaba en el periodo 2004, a partir de esa crisis, en un 49%, hoy la tenemos en un 25.5%. Y si nos vamos a la pobreza extrema, estaba en un 15.4% de la población. Escúchenlo bien, en el 2004 teníamos una pobreza extrema de un 15.4%. Ahora, en el 2017, cuando se volvió a medir, tenemos una pobreza extrema de 3.8%. Obviamente, lo ideal es que eso esté por abajo de 1. Nadie quiere tener una pobreza extrema de un 3.8. Ahora, cuando hablamos de que teníamos una pobreza extrema de 15.4 y de que está en un 3.8, estamos hablando de una drástica reducción de la pobreza extrema. Y cuando hablamos de que la pobreza general rondaba un 50% y que actualmente ronda un 25%, estamos hablando de una reducción de casi un 25% a partir del 2004, cuando usted lo compara en el 2017. Pero si nos vamos al tema del crecimiento económico, ¿cómo ha sido la economía dominicana y cómo ha crecido después que nosotros tuvimos una crisis interna en el 2003? Y valga otra vez la aclaración, en ese entonces había un pelotero que era tal vez el ícono dominicano más importante porque había participado en una competencia de jonrones y te hablaba de que él estaba sólido y se suponía que la economía dominicana estaba sólida en el año 2000, tan sólido como estaba ese pelotero, pero resultó que en el 2003 esa solidez no fue tanta y producto de una mala política económica, de una mala gestión monetaria y financiera, de una sinvergüencería inclusive, porque había una tarjeta que emitió una de esas entidades que servía para sufragar gastos de la presidencia y que fue utilizada por personas y personajes, porque no solamente son personajes de cualquier libro o de cualquier caricatura que utilizaban esa tarjeta para sus gastos personales y que clonaron esa tarjeta y que en el mismo tiempo esa tarjeta de una entidad de intermediación financiera que se la regaló o se la cedió a la presidencia de la República, al estar clonada tenía gastos millonarios en varios puntos del planeta, en Milán, en Nueva York, en Sudamérica, y dijeron que no compraron el lago Enriquillo y que no compraron la Torre Eiffel porque no les dio tiempo. O sea, estábamos hablando de una política monetaria y financiera desastrosa, una gestión de lo que son, una gestión y supervisión de lo que son las entidades de intermediación financiera, que debió hacerlo lo que era la superintendencia de bancos, sobre todo que teníamos un nuevo código monetario y financiero en el 2002, esa ley 183-02 establecía una serie de facultades que tenían las autoridades en ese momento que no la usaron y no la tomaron, generó la quiebra del segundo banco del país, ese que supuestamente era sólido, la quiebra de otros dos bancos importantes, estamos hablando de Baninter, de Bancrédito y del Banco Mercantil. Y casi se quiebra otro banco, si no es porque un grupo económico interviene y de una manera responsable asume un desfalco que había hecho uno de sus funcionarios. Y esa crisis económica hizo que el dólar se pusiera al 60-1. Ahí sí había que cambiar de modelo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que conjuntamente con esos factores internos, en el 2008 en Estados Unidos pasó la denominada crisis ninja. ¿Qué fue esa crisis ninja o crisis de las hipotecas basura? Una crisis que se dio en Estados Unidos por la especulación. Cuando hablamos que se dio por la especulación, mucha gente tal vez no lo va a entender de entrada. Miren, lo que pasó en Estados Unidos, que influyó en el mundo entero con la crisis de las hipotecas subprime en el 2008, tiene que ver mucho con el deseo de lucro desmedido.
las entidades se dieron cuenta de que el mercado inmobiliario estaba subiendo y usted compraba una casa en un momento determinado y esa casa iba a aumentar de valor. Entonces, ese préstamo que usted le vendían, se vendía y se colocaba en la bolsa. Obviamente, esos préstamos, esa cartera de préstamos que cuando usted toma un préstamo, esa deuda que se crea con el banco a su vez la coloca en otro sitio. Eso pasaba en Estados Unidos y esa cartera era calificada. ¿Qué pasa? Cuando se acabaron los buenos clientes a quien prestarle, en Estados Unidos comenzaron a prestarle a todo el mundo. Gente que no ganaba lo suficiente, gente que no tenía un trabajo fijo, con la única garantía de la casa. Entonces le prestaban $100,000 por una casa que se suponía las proyecciones que iba a costar 150. El banco decía, yo te presto $100,000, en caso de que tú no puedas pagar esa casa, yo te la quito y ya esa casa va a costar 150, me estoy ganando $50,000. Pero ese préstamo a su vez se colocaba en un paquete, pero no te decían cuál era la calificación de ese préstamo, porque te lo colocaban con otras hipotecas de mayor grado o de mejor calidad, donde habían mejores acreedores, o sea, una hipoteca en donde las personas que habían tomado prestado tenían una mejor calificación, tenían ingresos y tenía todo eso, y te lo mezclaban. Entonces tú tenías un paquete que tú comprabas como inversionista en la bolsa, en donde aparecía una calificación buena, pero que tú estabas comprando lo bueno y lo malo juntos. Eso generó una crisis mundial cuyos efectos todavía se ven en la economía a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Qué pasó en el plano nacional? Como habíamos tenido una crisis en el 2003 y a partir del 2004 las cosas tomaron otro rumbo, se comenzó a crear un nuevo modelo. Ese nuevo modelo que fue exitoso y que comenzó por superar todas esas debilidades del 2003, nos preservó de lo que pasó en el 2008. Eso y la situación de que nuestra economía no era lo suficientemente abierta. Aquí todavía no existe un mercado de valores fuerte. Ahora es que tenemos un mercado de valores en crecimiento, con una nueva ley inclusive, pero en ese momento era un mercado de valores incipiente, que no tenía ningún peso. Todavía ese tipo de transacciones en República Dominicana no tienen el suficiente peso. Entonces nosotros hicimos un cambio de modelo en el 2004, pero ese cambio de modelo que hicimos en el 2004 todavía no tomaba en cuenta elementos del desarrollo humano. Fue un cambio de modelo interesante, nos permitió superar la crisis del 2000 al 2004, pero todavía le faltaba un elemento de conexión. ¿Y cuál era ese elemento? Una política social que permitiese ir eliminando las desigualdades. No estamos diciendo que no haya desigualdades, sino que se van ido eliminando paulatinamente. ¿Cómo tú eliminas las desigualdades? Con lo que dije en principio, con el tema de la educación. Cuando usted tiene, por ejemplo, un programa que elimine el analfabetismo, usted crea en esas personas que tengan la capacidad de comenzar a insertarse en las relaciones productivas, porque una persona que no sabe leer y escribir está inserta a veces en las relaciones productivas, pero en una situación de desventaja, porque está expuesto a que alguien le diga lo que está firmando, porque está expuesto a que alguien le diga lo que va a tratar y a negociar. Entonces, el hecho de eliminar el analfabetismo significa ir eliminando la desigualdad. Ir eliminando la desigualdad significa esa jornada que hablé ahorita, escolar extendida. Ir eliminando la desigualdad significa desconcentrar el sistema de compras y contrataciones del Estado. Pero ir eliminando la desigualdad, que es uno de los éxitos que ha tenido el modelo, significa también dar mayor cobertura de salud. Entonces, cuando usted tiene un modelo que permite todo eso y que permite que en este ambiente regional y en este ambiente mundial, la República Dominicana sea dentro de la región quien tuvo mejor crecimiento económico. En otras palabras, si fuera esto un aula, el que tiene mejor calificación, usted no puede venir a hablar y de manera general que hay que cambiar de modelo. Usted plantear eso, si usted tomar en cuenta las causas internas y las causas externas que inciden en la economía y que este modelo
ha podido superar exitosamente, y vuelvo y repito, esa crisis nacional del 2003 y esa crisis internacional del 2008. Tenemos un modelo que ha superado ambas crisis y tenemos un modelo que nos tiene una economía en constante crecimiento y un modelo que no solamente constante crecimiento. Mientras el rango de crecimiento de la región es 1.9, nosotros estamos en un 6.3 o en un 7. La CEPAL, el Banco Central, el Banco Internacional de Desarrollo, todo el mundo dice que República Dominicana es la economía que más creció de América Latina y el Caribe. Entonces, plantear un cambio de modelo así solamente es una irresponsabilidad, y el Banco Central, al presentar este estudio, está demostrando de manera fehaciente y con datos por qué este modelo sí ha permitido ir superando ciertas desigualdades. Una política que tiene que ver con ese cambio, ese matiz dentro del mismo modelo que se dio a partir del 2012, tiene que ver con el acercamiento hacia la gente. Yo quiero recordar que ayer lo decía Fran Pacheco acá, que en el año pasado hubo 42 visitas sorpresas del presidente, en donde más que la figura del presidente visitando una comunidad, se estaba vinculando las políticas públicas que se toman desde la presidencia directamente con la gente. Yo quiero aprovechar ahora y compartir este video de esta visita sorpresa, de esta última visita sorpresa que hizo el presidente, y que veamos de qué se trata, ese matiz social, de inclusión social que nosotros estamos diciendo aquí, que a partir del 2012 tuvo este modelo económico virtuoso de la República Dominicana. Veámoslo para comentar algunos detalles. Nosotras pedimos el proyecto, el cual él nos concedió, y hoy este es el fruto que estamos viendo. Que sé que usted es un hombre tan asequible, que entendió mi lenguaje, porque yo no hablé con usted, yo le picaba los ojos, yo le decía, y usted me dijo, yo quiero escuchar a esa persona, ¿se acuerda de esa palabra? Y ahí le pedí yo ese proyecto que hoy está aquí. Se ve mucho dinero, pero la inversión que tenemos, la producción que tenemos de una genética buena, nos va a devolver, para nosotros poder devolver a quienes nos prestaron el dinero con buena fe. Nosotros tenemos menos miedo y más fe, porque nosotras somos trabajadoras y se lo vamos a demostrar inmediatamente vaya pasando el tiempo. Nosotras nos sentimos muy aferradas al presidente. Hemos visto que él ha dedicado su tiempo a los que menos pueden. Nosotras somos la más débil y él ha querido enseñarnos a ser fuertes. Danilo, yo espero verlo en otro momento, dentro de un tiempo, para que juntos podamos hablar otro lenguaje, después de evidenciar el gran trabajo que hemos hecho nosotras las mujeres. Fíjense un elemento que tiene este modelo. Ella habla y dice que nosotros somos la más débil, y dice que le agradece al presidente su tiempo. Cuando hablamos de eso, no es un agradecimiento a la persona del presidente porque sí, porque le cae bien. Es un agradecimiento al tiempo, que significa a la atención a los más débiles en las políticas públicas, en la iniciativa, en el empoderamiento. Estamos hablando de que sectores como ese, de sectores que se encontraban lejos del centro, que se encontraban en la periferia, en las zonas fronterizas, en las zonas marginales, han podido contar con una mano amiga y se han asociado en producir. No es que se le está dando por dárselo, no es que se le está dando dávida, es que se están convirtiendo en productores, se están insertando en el aparato productivo nacional y se le está dignificando cuando se le dan medios de vida
y la posibilidad de superar sus condiciones de pobreza. Yo quiero en ese mismo tenor, a propósito de un artículo que tiene el distinguido abogado Manuel Fermín y que se publica hoy en uno de los periódicos nacionales, el Listín Diario, él habla del regocijo económico. Y permítanme leerle 2 párrafos. Él dice: es ostensible el júbilo, no solo en las autoridades, sino en el público consciente y en los agentes económicos, porque la economía ha tocado el 7% del crecimiento del Producto Interno Bruto, líder de América Latina y el Caribe y de la economía global, con la sintomatología propia de un modelo que crece por las buenas razones, de un manejo adecuado para que la inversión extranjera fluya. Repito, un manejo adecuado para que la inversión extranjera fluya. Por el comportamiento mismo de la economía mundial, que son aliados fundamentales para fortalecer nuestras exportaciones, por el turismo, las remesas, las zonas francas, los precios del petróleo, es decir, un sector externo que ha sido el broche insustituible para una clausura del año 2018 con mayúscula. Sin jactancia, el Banco Central podría decir, con una dosis mínima de realismo, que estamos viviendo en una buena economía en la mejor República Dominicana. Y él termina diciendo: el 2018 ha sido un año económico para recordar y para no olvidar en la República Dominicana. La economía y la política no pueden separarse y el país espera con sentimientos halagüeños un año 2019 por el optimismo de apreciar los beneficios del crecimiento económico y un barril del petróleo en baja. No quedan dudas que resulta ridículo seguir asustando a la audiencia electoral con expresiones catastróficas. Y repito ese último párrafo: no quedan dudas que resulta ridículo seguir asustando a la audiencia electoral con expresiones catastróficas. Eso de que estamos al borde del precipicio, eso de que vienen tiempos peores, eso de que estamos al borde del colapso, como dice él y dice muchísima gente, no es más que un sinsentido. Usted seguir asustando a las audiencias, sobre todo electorales, porque hay un vínculo entre el buen manejo económico y la política, y la gente lo percibe, llamar al caos económico y tratar de disminuir la confianza es un sinsentido, porque todas las razones del 2018 es para celebrar y esperar que este 2019 sea mucho mejor. Y obviamente esperar sin dar un paso es una cuestión ilusoria. Nosotros tenemos que esperar y comenzar a poner cada uno de nuestra parte, porque todavía los desafíos son enormes. Yo quiero, por ejemplo, ahora que estábamos hablando del tema de educación, enfocarme hacia cuál debe de ser tal vez el desafío que nosotros tenemos. El desafío no es solamente ya acabar con que todas las escuelas del sector público tengan una jornada escolar extendida. El desafío no solamente ya es que existan aulas dignas y que se sigan construyendo y completando la necesidad de aulas que tenemos. El desafío ahora es incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas, porque nosotros no podemos quedarnos en eliminar el analfabetismo, que es una aberración en pleno siglo XXI, que todavía tengamos analfabetos y estemos hablando de analfabetismo. Nosotros no podemos quedarnos en hablar de aulas, que su construcción es importante, pero no es realmente el problema, porque se suponía que eso debió estar hecho hace tiempo. Ahora nosotros tenemos que hablar de cómo desarrollamos destrezas en esos niños, en esos estudiantes, para que permitan competir con lo que viene. Y yo quiero compartir este video, esas imágenes que ven ahí, me gustaría compartirlo, porque yo creo que el desafío que nosotros tenemos que tener en este año es seguir los programas básicos, obviamente, que nos han dado resultados, pero comenzar a enfocarnos y comenzar a debatir en cómo expandir programas como ese que se estaba mirando en pantalla, donde vemos el tema de la robótica en las escuelas. Déjenme dejarlo con el video y vengo ahora mismo. Lástima que los que estén en radio no puedan ver las imágenes de lo que significa ese programa de robótica
en la transformación cualitativa de las escuelas. Vamos a compartirlo. En la provincia de San Juan, la robótica educativa inició en 12 escuelas, con 5.035 alumnos. La robótica estimulará la creatividad y desarrollará habilidades en los alumnos para que aprendan a construir soluciones útiles para su cotidianidad. El proyecto de robótica educativa ha sido innovador, no simplemente tiza, borrador y pizarra, sino que ellos manipulen objetos concretos y la robótica educativa nos ofrece esta gran oportunidad en este centro educativo. Trabajar con robótica me ha parecido muy bien, porque uno aprende de la computadora y aprende a hacer robots. Para mí ha sido una ventaja muy excelente, porque los niños se han motivado mucho, pueden desarrollar su imaginación, la clase se da más dinámica, los muchachos se interesan más, se involucran por lo que es el proceso educativo. Creamos prototipos que evidencian el trabajo que se hizo con la teoría y ellos afianzan sus contenidos sobre eso. A través de la manipulación de los objetos con esta robótica educativa, pueden evidenciar cómo ha evolucionado las especies a través del tiempo y eso les permite a ellos tener un concepto y un conocimiento más concreto sobre los temas. Hoy estamos trabajando con 2 pollitos, lo construimos, lo programamos y le dimos giro con sonido. Me divirtió trabajar en equipo con mis amigos. La clase es más divertida usando robótica educativa. Trabajo en equipo, innovación. Estamos en el año de la innovación. Nuestro desafío tiene que ser seguir trabajando a nivel educativo, eso que ustedes vieron ahí. Seguir estimulando la innovación en los niños, seguir estimulando el trabajo en equipo, seguir estimulando la creación de soluciones y, ¿por qué no?, la diversión. Se ha determinado que si una cuestión es muy aburrida, el cerebro se cansa y deja de funcionar. Se pone en modo avión, como le dicen al celular. El celular tiene un avioncito y usted lo pone en modo avión y no le entra en llamada ni no le entra internet. Así mismo es el cerebro cuando se aburre. Si un niño no percibe una conexión o algo entretenido con lo que está aprendiendo, inmediatamente el cerebro se bloquea. Entonces yo creo que tal vez el programa más importante o que tenemos que seguir impulsando con más ahínco, porque ya los otros están ahí, es el programa de República Digital dentro de esa revolución educativa, porque si bien es cierto, como dije ahorita, que es imprescindible las aulas, que es imprescindible que los maestros ganen bien, ese programa que se está haciendo de República Digital y de robótica en las escuelas y de llevar conocimientos de punta a los niños para que se familiaricen con la tecnología, para que puedan, como dijo esa niña ahí, comenzar a programar un robot, un pollito y ponerlo a dar vueltas y todo eso. Cuando usted tiene eso en las escuelas, usted tiene una herramienta de innovación, de estimular el desarrollo y la imaginación de los niños para después tomar esos conocimientos y quién sabe qué disrupción creativa pueden hacer esos niños en un futuro que impacte de manera económica toda su comunidad y que transforme su calidad de vida. Un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, ya en otra tesitura, es el tema de la arquitectura y la planificación. Y yo siempre he leído en el periódico aportaciones importantes que ha hecho el arquitecto Eric Dorrejo. Y hoy en la agenda municipal, nuestra compañera Francis Jorge nos trae como invitado al arquitecto Eric Dorrejo, que es un especialista en planificación territorial. Con él nos espera una interesantísima conversación en la agenda municipal, en donde hay temas tan importantes como la ley de ordenamiento territorial y otros más que yo sé que van a ser de beneficio y de interés de todos ustedes. Entonces, no se muevan de ahí, vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos aquí con la agenda municipal.